Bueno, vamos a seguir en modo obrero y como todos los miércoles, siempre intentamos que este programa sea una herramienta para los trabajadores y trabajadoras y justamente este mes de mayo, tan especial para nosotros porque comenzamos en este 1 de mayo recordando los 100 años, ¿no? de la masacre y los mártires nuestros de Gualeguaychú que fueron asesinados y asesinadas en la Plaza San Martín de nuestra ciudad y empezamos a hacer un trabajo un poco de memoria colectiva también, que siempre de alguna manera venimos reivindicando desde el programa, ¿no? Que sirva como esto, como herramienta de reivindicación, de tener memoria de lo que fue sucediendo a nuestra clase trabajadora y sobre todo en Argentina y también en Latinoamérica, y cómo estamos en el día de hoy. Por eso también hicimos durante todo este mes, en conjunto con la CGT, la CTA y los compañeros de las organizaciones sociales, un análisis que seguramente vamos a compartir en la página de Modo Obrero, tanto de la historia del movimiento obrero acá de Gualeguaychú como de la actualidad. Y por eso, y profundizando en eso, hoy vamos a tener la suerte de tener de invitado, y vamos a poderle preguntar a Federico Ábalos, que es miembro y editor de la página Historia Obrera, una página que nosotros hemos dado difusión desde que arrancó y ahora está a punto de cumplir un año. Así que por eso el motivo, tanto de su primer año de vida, como en el marco de rescatar la historia obrera, justamente en homónimo la página Historia Obrera, estamos en contacto con él. Federico Ábalos, profesor de historia, que en este momento nos habla desde Córdoba, es de Villa Gesell, pero tiene entonada cordobesa. Así que buenas noches, Federico. Hola Andrés, ¿cómo te va? Muchas gracias por el llamado, por la invitación. Buenísimo. Bueno, escuchanos. Seguramente algún auditor, algún oyente del programa ha escuchado el programa y ha escuchado que hemos nombrado Historia Obrera, pero queremos que nos cuente de qué se trata Historia Obrera. Bueno, Historia Obrera es al mismo tiempo un colectivo de divulgación y un sitio web. El sitio web es historiaobrera.com.ar y atrás del sitio web hay un grupo de gente, de investigadores e investigadoras, de docentes, de artistas, que, bueno, hace un tiempo ya que estamos trabajando, nosotros salimos el año pasado, pero bueno, por supuesto hubo todo un trabajo previo a la salida del sitio web, y que venimos trabajando fundamentalmente en acercar la historia de los trabajadores y de las trabajadoras a ellos mismos, ¿no? A los trabajadores y a las trabajadoras. Y un poco la idea nuestra, la intención nuestra, tiene que ver con hacer confluir la potencia de la explicación de la academia, ¿no? Sí. De la aplicación histórica de las ciencias sociales, sí, de la historia, de la historiografía, con ese tipo de lenguajes que por ahí presenta el arte, la música, el cine, también, por supuesto, un artículo o lo más tradicional de la academia, pero de hacerlo variado en sus formatos, en sus soportes y en sus lenguajes, para tratar de hacerle llegar nuestras producciones a un público más amplio, ¿no? Perfecto. De alguna manera, extender puentes entre la historia del movimiento, y el arte y la clase trabajadora específicamente, ¿no? Una cosa así. Exactamente. Si vos te acercás a la página, podés ver que nuestra página, si querés te puedo contar un poquito. Sí, contanos. Bueno, Historia Obrera surge hace más o menos 4 años con Gustavo Contreras, que es doctor en historia, investigador de CONICET. Gustavo tenía varios trabajos personales, individuales de él, que venía buscando una forma de ponerlos a disposición. Él hace divulgación, trabaja con los sindicatos hace mucho tiempo, y venía buscando una forma de ponerlos a disposición del público en un soporte web. Entonces empezamos a trabajar sobre esa idea, y él tiene una obra que está por salir, si todo sale bien este año, que se llama Retazos de Historia Obrera, que es una obra conceptualmente muy interesante. Le decimos, es un artefacto un artefacto multimedia, un artefacto cultural multimedia, porque reúne a la vez un libro con capítulos sobre historia del movimiento obrero, escrito en clave de divulgación, con un disco de música, con canciones que escribió Gustavo, que las letras tienen que ver con la historia del movimiento obrero, y que la música fue grabada por Palo Pandolfo y Franco Lucianes, entre otros musicazos que se coparon y se sumaron al proyecto.
y hay un fragmento de una película dirigida por Martín Mauregui que se llama 1922 y que se estrenó en nuestro sitio web. Entonces, esta obra, que si todo sale bien entra en imprenta dentro de muy poquito y va a estar a disposición del público a fin de año, sí, es un poco la piedra angular de Historia Obrera. Nosotros buscando el soporte web para retazos de Historia Obrera, nos dimos cuenta que estaba bueno pensarlo un poquito más grande, pensarlo como herramienta para divulgar y convocar a compañeros y a compañeras, investigadores y artistas, para pensar la divulgación en términos colectivos, ¿no? Y que sea algo continuo, ¿no? Porque si no, es como que retraso en un proyecto que, de hecho, como me estás comentando en este momento, y yo estoy recordando, sí, el trabajo de Pablo Pandolfo, de todas canciones de obreras, que la verdad que no tenía ni idea que estaba vinculado con Gustavo, todo esto, la verdad que me sorprende, pero si nosotros algunas canciones las pasamos en modo obrero. Ah, mirá qué bueno. Sí, bueno, para nosotros esta multiplicidad de soportes y de lenguajes es un poquito el ADN de Historia Obrera y tiene la raíz en esta obra de Gustavo. Y sí, ahora, por suerte, bueno, nosotros, así surge Historia Obrera, pero ahora, por suerte, en la página hay un montón de cosas más. Claro. Entonces, bueno, tenés, por ejemplo, tenemos como una revista de divulgación, de artículos de divulgación. Sí. Entonces ahí nosotros estamos acostumbrados a pensar cuando miramos la tele o leemos libros sobre historia del movimiento obrero, en el obrero heterosexual, urbano, inmigrante blanco, sí, que es como el ícono, el estereotipo, claro, el estereotipo del obrero. Bueno, desde mi team de Historia Obrera, que salió en diciembre del año pasado, tenemos artículos que ofrecen otra mirada de la clase obrera, ¿no? Donde se le dan lugar a las disidencias sexuales, al rol de la mujer. En una clave de género hay otras maneras de observar la clase obrera, ¿no? Entonces, bueno, esto que te decía, que surgió como un soporte web para una obra en particular, sí, de una persona en particular, de a poco se fue desarrollando, nos fuimos encontrando más personas y ahora es un proyecto que está todo el tiempo produciendo cosas para bueno, hacer esto que nos encanta, que es compartir la historia del movimiento obrero. Impresionante, la verdad, porque uno no sabe cuando empieza este tipo de proyectos colectivos, como bien decís vos, y de la clase trabajadora, por supuesto, con conciencia de clase, uno no sabe hasta dónde llega o qué repercusiones va a tener, o crea un Frankenstein que no sabe, no tiene control de sí mismo, que toma vida por propia y después se va desarrollando. Tal es así que yo, para que sepa la audiencia también, ahora está charlando un rato antes de la entrevista con Federico Ábalos, con quien está hablando, profesor de historia y editor, ¿no?, de la página Historia Obrera. Estábamos charlando de que también fueron el aporte el año pasado, en la fecha de la Noche de las Corbatas, ¿se acuerdan? El 7 de julio, hubo una actividad en conjunto con laboralistas, la Asociación de Abogados Laboralistas, que hemos tenido muchas veces distintos interlocutores de la asociación, como hoy la presidenta, como la Asociación de Abogados Laboralistas de Mar del Plata, y el documental estuvo a cargo de ustedes, entonces. Sí, tuvimos la suerte, bueno, ahí con los compañeros y las compañeras de la Asociación de Abogados Laboralistas, en el 7 de julio del año pasado, de estrenar Laboralistas, Crónica Testimonial de la Noche de las Corbatas. Fue una producción que hicimos en conjunto y en homenaje a los compañeros y a las compañeras desaparecidas. Tuvimos la suerte que un montón de compañeros nos brindaran testimonio y bueno, armamos un audiovisual, también el aprendizaje constante, ¿no? De ir hacia nuevos lenguajes, hacia nuevos formatos, cosas que por ahí no eran lo que hacíamos habitualmente, y animamos a contar desde lugares que por ahí tienen la posibilidad de llegar a mucho más público, ¿no? Más allá, ¿no?, de Historia Obrera, la página, que ahora nos vas a contar cómo accedemos, que sabemos que tienen un Facebook también. Bueno, ya nos vas a contar un poquito de eso y las próximas actividades, pero voy a hacer un paréntesis, una cuestión más personal. Vos como docente, ¿no?, de la historia, ¿qué te ha dado, o qué experiencia has tenido vos respecto de toda esta cuestión por ahí?
Bueno, a mí fundamentalmente lo que me hizo fue pensar mucho en cuando hacemos esto de elegir, porque uno no tiene tiempo infinito y uno restringe, dice, bueno, ahora me voy a ocupar de esto, voy a ocuparme de construir este objeto, de pulir este material, entonces tiene que elegir y seleccionar muy bien qué decir, ¿no? Sí. Entonces por ahí uno en la escuela está todo el tiempo corriendo atrás del currículum y bueno, tengo que decirle todo, y por ahí hay veces que este ejercicio de decir, bueno, tengo que ser muy claro en algo muy concreto y que me deje algo, que me sí. sirva para pensar de fondo, bien. Y no tratar de dar de hablar de todo el tiempo, sino como, bueno, el mensaje clarito y que llegue desde un lugar que implique también lo emotivo. Sí. La historia no es algo que se vive solo con la razón, es sí. algo que nosotros nos anclamos en las identidades que tienen que ver con la historia, con cómo nos pensamos a nosotros mismos en el mundo, ¿no? Entonces, eso para mí fue muy interesante, como que lo viví muy desde ese lugar. Y ahora cumplirse un año, ¿no?, de Historia Obrera, ya es un camino recorrido, seguramente va a ser varios años más. Por ahí les costó mucho el tema del material, porque es como que siempre la historia la cuentan los poderosos, ¿no? Bueno, la verdad que nosotros, en primer lugar, tenemos un montón de compañeras y compañeros que son investigadores especialistas en el movimiento obrero. Sí. Entonces, como que tenemos un montón de lugares desde donde nutrirnos, ¿no? Y de personas que cuentan la historia desde la perspectiva de nuestra clase, ¿no? Somos todos trabajadores, nosotros nos pensamos a nosotros como trabajadores también. Bien. Entonces, en ese sentido, la verdad que en realidad te diría casi en un punto que es tanto el tiempo que lleva a construir los dispositivos para divulgar, que es más el material que imaginamos que podemos concretar en realidad. Claro. Nosotros tenemos una lista interminable de proyectos porque aparte es algo que hacemos entre amigos, que nos apasiona mucho, y entonces todo el tiempo estamos hablando de qué nos gustaría hacer y tenemos proyectos hasta el 2030. Claro, claro. Buenísimo, entonces han recabado información que, bueno, ahí no tenemos que nutrir sí. todos y aprender todos, porque en realidad cuántas cosas nos vamos enterando mientras vamos avanzando y vamos charlando de estas cosas, realmente nos va enriqueciendo. Por ahí, bueno, contanos cómo se accede, cómo encontramos, qué es lo que tenemos que hacer para nutrirnos justamente, para acceder a toda esta información. Bueno, nosotros tenemos el sitio web que es historiaobrera.com.ar, donde ahí se pueden ingresar a lo que nosotros llamamos las distintas secciones. Uh-huh. Distintas secciones porque son espacios de la página que tienen distintos conceptos, digamos. Uno de ellos sería mi team de Historia Obrera, que es el que te comentaba en relación a otra perspectiva en relación a la clase, más sí. pensada desde el género. Sí. Después tenemos la colección Argentina Peronista, que es una colección que dirige Gustavo. Tenemos Retazos de Historia Obrera, que es el libro del cual te estaba hablando. Uh-huh. Y tenemos Apuntes Radiales de Historia Obrera, que es una serie de podcasts. Ajá. 50 podcasts de columnas radiales, que bueno, colgamos los audios y hacemos algunos resúmenes como para proponerles algunas claves explicativas a los oyentes y las oyentes. Sí. Eso es nuestro sitio web, pero la forma que nosotros tenemos más cercana y cotidiana de comunicarnos con quien le interese son las redes sociales, por supuesto, sí. como pasa un poco a todos, que tenemos Historia Obrera en Facebook, en Twitter y en Instagram. Bien. Bien, y ahí van colgando links y se va desde ahí se puede acceder a distintas documentos que van colgando, que van difundiendo, ¿no? Exactamente. Okay. Ahí tenemos tanto producciones propias como también cuando hay actividades de personas o colectivos allegados que tienen que ver con, que son, digamos, que tienen pertinencia, ¿no? Que tienen sí. que ver con la historia obrera desde una perspectiva similar a la nuestra. También tratamos siempre de compartir ese tipo de información con quienes nos siguen en las redes. Bien, Federico, como para ir, para que la audiencia sepa, ¿cuáles son las próximas actividades que tiene Historia Obrera o cuáles son los próximos eventos que van a suceder, no? Bueno, este viernes a las 18:30 por Facebook Live tenemos un panel para celebrar nuestro primer año de vida, y en el cual, bueno, que va a estar coordinado por Laura Caruso, que es una compañera de Historia Obrera, y van a participar Gustavo Contreras, que es el director, y
tenemos la suerte de que nos acompañen Victoria Basualdo, que es historiadora, Mariela Staude, que es licenciada en arte, y María Teresa Andrueto, que es una escritora de larga trayectoria. Y lo que nos convoca es pensar justamente esta articulación que yo te estaba comentando, entre la investigación, la historia de los trabajadores y las trabajadoras, y el arte como vehículo para contarlo. Bien, buenísimo. Así que tenemos cita para este viernes, 18:30, por Facebook Live, o sea, entro a Historia Obrera en el Facebook, busco Historia Obrera, van a estar transmitiendo 18:30 la actividad, repasando un poco lo que fue el año, ¿no?, de vida de Historia Obrera, y que seguramente va a continuar, porque, como recién nos contaba Federico, ellos tienen mucho material que seguramente nosotros vamos a ir nutriéndonos, y vamos a dar también, desde Modo Obrero nos comprometemos a darle difusión, porque justamente de esto se trata, ¿no? Trabajar en red, de trabajar en un sentido de solidaridad también obrera, y bueno, espero que sean todos los éxitos, les deseamos todos los éxitos, y por supuesto cuenten con Modo Obrero para difundir. Nosotros vamos a compartirlo, por supuesto, de nuestra página de Facebook Modo Obrero, para lo que ustedes quieran contarnos. Seguramente nos vamos a volver a contactar para seguir charlando, seguramente con Gustavo, con Laura, o con algún otro compañero también de Historia Obrera, para también seguir adentrándonos un poco en la historia, a la historia muchas veces no oficial, ¿no? Porque como decíamos, muchas veces hay una hegemonía también, no solamente de los medios, sino también de cómo se cuenta la historia, quién la escribe, y desde dónde se cuenta. Entonces, para ir rescatando eso y siguiendo investigando, nosotros nos vamos formando, vamos rescatando el legado de nuestros tantos mártires como nuestros dirigentes y dirigentes sindicales, y bueno, que podamos de alguna manera seguir nutriéndonos y formándonos para de alguna manera siempre en búsqueda, ¿no?, de una justicia social o de lo que nosotros buscamos como clase, ¿no? Bueno, Andrés, desde ya, mil gracias por el espacio, para contar lo que hacemos, por el lugar así para poder difundir el evento que tenemos este viernes, que realmente nos pone muy contentos, y por supuesto que seguimos en contacto, y los compañeros y las compañeras de Historia Obrera van a participar cuando nos convoques, para seguir conversando sobre esto que vos decís, que es fundamental. Buenísimo, Federico. Bueno, muchísimas gracias a ustedes desde ya por la nota, por habernos brindado su tiempo también muy valioso, y bueno, ya como dijimos, todos los éxitos para el viernes, y nos seguimos en contacto, y gracias. Así que recomendamos a toda la audiencia historiaobrera.com.ar. Hasta luego, Federico, nos estamos viendo. Chao, Andrés, gracias. Hasta luego. Chao.